Hola, te damos la bienvenida a este espacio que se llama Entre Nos, una alianza entre Sentido Cuidado y Teusa Radio. Mi nombre es Cristian Suavita y el día de hoy estaremos hablando sobre autodiagnóstico. ¿Es el autodiagnóstico realmente perjudicial? El autodiagnóstico es uno de los temas tal vez más críticos en lo que tiene que ver con los accesos a la información, porque hay mucha información en redes y digamos todas estas búsquedas alternativas de información que se ponen en contraposición a unas perspectivas mucho más teóricas, más tradicionales, basadas en el modelo médico, en donde se llega de alguna u otra forma a satanizar el autodiagnóstico. Entonces, dos perspectivas. Una, buscando atender mucho más a las necesidades de las personas, a la experiencia de las personas, y por otro lado, unos modelos más tradicionales, más de tipo biomédico, en donde se determina o se reconoce solo el diagnóstico a partir de una opinión profesional. Es común que lleguemos en algunos momentos a tratar de reconocer, identificar qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay días en los que nos cuesta mucho salir de la cama, otros días en los que, por ejemplo, es muy difícil llevar a cabo actividades que normalmente hacemos y tratamos de buscar respuestas. En esto el autodiagnóstico ha tenido un cambio de perspectiva que no se ha establecido rotundamente, pero que sí se ha intentado que apunte a un mayor reconocimiento y conocimiento de las afectaciones que tenemos. Entonces, en cualquier momento de la vida, por diferentes motivos, es común que hayamos sentido angustia, que hayamos sentido temor ante los cambios o ante tanta incertidumbre y mucho más en el último tiempo, que tratemos de buscar algunas alternativas para aliviar el malestar. El sufrimiento es algo que viene muy está muy cercano a la experiencia humana en general. Entonces, que sintamos sufrimiento ante la pérdida, por ejemplo, cosas tan cotidianas como perder alguna asignatura en la universidad o perder incluso alguna persona, perder una relación, inmediatamente, o lo más esperable es que nos cause algún tipo de sufrimiento. Y el sufrimiento, creo que no tengo que ir más allá, es muy desagradable y pues tratamos de evitar eso, de evitarlo de alguna u otra forma. Se nos suele decir que idealmente cuando, tengamos algún tipo de afectación en nuestra salud, recurramos a los profesionales en salud. Entonces generalmente es ir al médico. En temas de salud mental, pues generalmente es ir a psiquiatría o directamente a psicología. Pero aquí es cuando nos preguntamos, ¿cómo el autodiagnóstico llega a tener tanta popularidad? ¿Por qué llega a ser útil? Porque tal vez es la estrategia con la cual está haciendo tal vez mucho más común que las personas lleguen a encontrar algún tipo de alivio a su malestar. Entonces vamos a hablar de las barreras para el acceso en los servicios de salud. En un primer momento vamos a hablar con 4 puntos claves. El primero de estos es las barreras de tipo económico. Generalmente asistir a los servicios en salud, cuando lo hacemos tal vez de forma privada, tiene un costo que suele ser considerable. No son servicios a los cuales podamos acceder. Por ejemplo, asistir a psiquiatría, el costo de sesión de psiquiatría de forma particular suele ser costoso y las personas no pueden en los diferentes momentos de su vida o justo cuando están atravesando por las crisis llegar a veces a pagarlo. Entonces esa es una de las primeras barreras, saber que por más de que se nos recomienda acceder a los servicios de salud por medio de los profesionales en la salud, nos llega a ser a veces costeable todo el proceso, sabiendo también que para generar un diagnóstico preciso no es suficiente con solamente un vistazo, sino tener una serie de procesos, de mediciones, de aplicación de algunas pruebas, de observaciones para llegar a un diagnóstico que sea preciso. Entonces son procesos costosos que no siempre se pueden llegar a asumir. Como segundo punto están también las barreras de tipo social. Reconocer que el acceso, por ejemplo aquí en Colombia, el acceso a la salud está mediado por las EPS o las instituciones, donde también claramente muchas veces están colapsadas. O por ejemplo, las personas que ya han accedido a los servicios en salud, por ejemplo en psiquiatría, tienen como característica que el espacio entre sesiones llega a veces a ser muy largo. Una cita, por ejemplo, me la dan el día de hoy y la siguiente cita no la puedo conseguir en el tiempo que me recomendó el profesional.
Entonces encontramos ese tipo de barreras donde yo no puedo acceder en el momento en el que yo, por ejemplo, lo necesite, o el estar atravesando por una crisis pero tal vez no tenga la gravedad que yo considere suficiente para asistir a urgencias. Entonces ya cuando yo asisto, ya los síntomas son diferentes, o ya realmente la situación crítica por la que yo estaba pasando ya no está sucediendo. Como tercer punto está la calidad del servicio. Las personas, de nuevo, que ya han podido acceder a los servicios en salud mental, incluso en lo que he logrado escuchar y en lo que ya incluso se vuelve parte de los discursos más compartidos, es encontrar a profesionales que pueden llegar a ser fríos, o a que pueden llegar a generar ambientes que sean invalidantes o que no sean del todo cómodos. Porque también incluso en la interacción que se da en las citas, digamos directamente con psiquiatría, o todo lo que está mediado por las CPS, llega a ser uno de los espacios donde los profesionales tienen que llenar una gran cantidad de información y tienen que recoger únicamente información y subirla al sistema. Y por ejemplo no hay un contacto en la mirada, no atienden todas las cosas que tenemos por contar. También muchas veces existen prejuicios alrededor, por ejemplo, de temas como la sexualidad, o temas, por ejemplo, relacionados con el peso, temas también asociados con racismo, que pueden estar incluso en los espacios profesionales. Entonces, en términos de calidad de atención, también llegan a existir este tipo de barreras. Y en el cuarto punto, ya directamente todo lo que tiene que ver con el sistema del modelo médico. Un sistema que a veces llega a ser, digamos, en la búsqueda de precisión y en la búsqueda de establecer unos criterios, se llega a asociar con espacios muy fríos o con espacios muy directivos, en donde no se atiende directamente la experiencia personal. Entonces, por ejemplo, yo llego con mi desconfianza pasando por una ruptura amorosa, por ejemplo. Entonces llego a contar y puedo decir como, oh sí, esto es esperable. Esperamos que usted tenga, afectaciones en su estado de ánimo de aquí a unos 6 meses. Entonces trate de seguir su vida normal. Esto, por ejemplo, si bien es cierto que esperamos ese tipo de afectaciones, pues se puede llegar a reducir y de cierta forma a invalidar la experiencia con la cual estamos llegando a estos espacios. Otro tema también muy relevante a la hora de hablar del autodiagnóstico es la información. El autodiagnóstico solamente es posible en la medida en que podamos acceder a alguna información con la cual podamos empezar a identificar qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, en esto vamos a encontrar que hay una gran cantidad de información ya con el paso del tiempo y con el aumento en la tecnología. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con redes sociales, es muy fácil acceder a información. Entonces aquí también de nuevo tenemos 4 puntos que quisiéramos resaltar para hablar sobre el acceso a la información. Para describir el acceso a la información lo abordaremos a partir de 4 puntos. El primer punto tiene que ver con la baja supervisión que llega a existir en cuanto a la veracidad de la información que hay en Internet. Entonces, por ejemplo, no hay ningún tipo de regulación con toda la información que se sube en Facebook, o los podcasts que encontramos, o en los reels que están ya en diversas redes. No hay algún tipo de vigilancia, supervisión, revisión, por ejemplo, de las fuentes, sino mucha información puede ser incluso que no es directamente de profesionales de la salud. Claramente no hay que ser profesional de la salud para hablar sobre salud mental, pero sí de alguna otra forma habla de algunos criterios que son basados en la evidencia o en la recolección de información a través del tiempo. Entonces esto es un aspecto problemático directamente porque no hay la forma en que se generen ese tipo de acuerdos en donde las personas lo hagan de una forma ética, de una forma responsable. Esto por el lado de las redes. Sin embargo, también podemos encontrar, por ejemplo, cuando buscamos en Internet, se puede encontrar muchísima información y las fuentes de nuevo no son revisadas. Entonces también en esto podemos empezar a hablar de la gran cantidad de información que hay. Ese sería nuestro segundo punto, y es cuánta información podemos simplemente en una tarde. Si nosotros en este momento ponemos aquí en el computador qué es la depresión, qué hacer si me siento mal, y los resultados
en cuanto a páginas, por ejemplo, son muchísimos. Ahora, por ejemplo, también podemos preguntar a otras personas. Preguntar, por ejemplo, a alguien que, por ejemplo, ya haya sido diagnosticada, o alguna persona que ya tenga mayor conocimiento, y de nuevo es más exposición a esa información. Entonces, esta gran cantidad de información puede llegar a generar confusiones, porque al existir tantas fuentes empiezo a considerar cuál es en la que más confío. Antes, por ejemplo, el criterio médico tenía una estima, tenía un reconocimiento social muy alto, porque lo que decía el médico era y no hay más. Sin embargo, de nuevo, por las experiencias que se han tenido, ya algunas personas ponen en cuestión lo que puedan llegar a decir los profesionales en salud, especialmente en campos como la medicina en general. Otro tema, por ejemplo, también que podemos abordar en tercer lugar es la superficialidad con la que se llegan a abordar ciertos temas. Entonces, hablar, por ejemplo, hoy en día de autismo es algo que llega a ser muy común. Por ejemplo, dentro de recuerdo mucho, por ejemplo, en la universidad no era necesario solamente estar en la Facultad de Ciencias Humanas, que es donde está el departamento de psicología, sino en diferentes partes de la universidad escuchar personas hablando sobre autismo, sobre trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y así sobre otro tipo de trastornos que se han vuelto más comunes. Sin embargo, la información con la que a veces nos quedamos llega a ser muy superficial, es decir, alguien indaga alguna fuente y esa información se empieza a esparcir. Eso puede ser un aspecto problemático. Como cuarto punto, para hablar sobre el acceso a la información, podemos referenciar el efecto Forer. Básicamente lo que nos indica es cuando una información es genérica, que puede ser ajustable a muchas personas, la empezamos a concebir como propia. Entonces, esto en lo que tiene que ver directamente con los diagnósticos, por ejemplo, el de ansiedad social, donde si yo entro a reconocer la lista de síntomas, puede que algunos los encuentren muy familiares. Por ejemplo, el sentir temor al exponer mis puntos de vista personal. Claro, pueda que cuando yo asista a algún proceso donde se evalúe de forma integral, se reconozca que efectivamente sea el diagnóstico que mejor se ajusta. Sin embargo, si yo lo hago desde el autodiagnóstico y tomando algunas fuentes en donde no consulto, por ejemplo, otras personas, o donde no miro de forma crítica esa información, puedo llegar a identificarme con algún diagnóstico que tal vez no describa de forma más precisa lo que yo estoy sintiendo. Entonces, de nuevo, sentir timidez para hablar con otras personas o no poder llegar a sostener la mirada con otras personas no implica directamente que yo tenga ansiedad social. Sin embargo, sí puede ser el inicio para que yo consulte con algún profesional o revise otro tipo de fuentes para que yo pueda tener los ajustes con los cuales yo me pueda adaptar mucho más según mis condiciones. Entonces, de nuevo, lo que tomamos del efecto Forer es como una información que puede llegar a ser general, genérica, me presenta una facilidad para identificar y darle un sentido a lo que estoy sintiendo. También podemos entrar a reconocer más puntualmente cuáles son los beneficios del autodiagnóstico. Entonces, en primer lugar, podemos reconocer que el autodiagnóstico puede ser una herramienta teórica que nos permita darle nombre a eso que está pasando. Entonces, ya, por ejemplo, sentir que, por ejemplo, en las mañanas yo tengo dificultades para arrancar con mis actividades, o que, por ejemplo, yo me estoy aislando mucho, o que ante las crisis yo no suelo contarle a otras personas, puede ser un indicador de que efectivamente haya depresión y que pueda ser diagnosticable. Entonces, como herramienta teórica nos funciona mucho. También otro de los beneficios, en segundo lugar, es que es algo alcanzable y es algo accesible. Es decir, ya por ejemplo, el acceso a internet permite que todas estas búsquedas sean mucho más rápidas, que yo acceda a mucha información. Entonces, eso también puede ser un beneficio que elimina de alguna u otras formas las barreras que existían antes sobre este desconocimiento sobre lo que pasa en salud mental. En tercer lugar, es que también se basa en la experiencia personal. Entonces,
ya estamos en la actualidad se da mucho más valor a qué es lo que sentimos, a qué deseamos, a qué sería una relación ideal para mí, a cómo me llego a sentir cómoda en una relación, por ejemplo. Entonces, sí hay una ganancia en que permite que yo dé más valor a mi experiencia, en que yo pueda entrar a buscar por medio de algo más teórico, algo más estructurado, y de esa forma reconocer que, por ejemplo, no soy la única persona que está sintiendo esto, o qué es lo que sienten otras personas cuando tienen una experiencia similar. Por ejemplo, si yo estoy teniendo una sintomatología muy característica, muy típica de la depresión, entonces me permite también ver cuáles son las recomendaciones que se le suelen dar a las personas que ya tienen un diagnóstico de depresión. Entonces, por ejemplo, no aislarnos, el establecer algún tipo de rutinas, el empezar a contar con otras personas, el buscar apoyo, y son cosas que son muy beneficiosas. Entonces, ese cuarto punto es que el autodiagnóstico puede llegar a permitir que se tome una acción mucho más responsable y mucho más validante, más desde el reconocimiento de qué es lo que me está pasando. Entonces, para cerrar esta pregunta de cuáles pueden llegar a ser los beneficios, también es reconocer que el autodiagnóstico tiene unas limitaciones que son muy específicas y no son menores. Sí puede llegar a ser nocivo en la medida en que sea la única fuente, sea el único punto de referencia que yo use para reconocer qué es lo que yo estoy sintiendo. De nuevo, no es pasarnos al otro lado. Esto de nuevo puede llegar a ser muy polémico, porque no estamos invitando a la idea en la que solo los profesionales de la salud pueden determinar qué es lo que yo estoy sintiendo, sino reconocer que lo que yo siento, mi experiencia, puesta, digamos, también en los criterios y bajo la interpretación que pueda tener algún profesional, puede ser muy valiosa para que el diagnóstico sea mucho más preciso, y de esa forma yo pueda encontrar los planes de intervención, los tratamientos, las acciones a seguir más indicadas para mis condiciones. ¿Cuáles pueden ser esas recomendaciones para que el autodiagnóstico sea una alternativa mucho más provechosa, más pertinente? Encontramos en primer lugar que el autodiagnóstico puede darse de forma responsable en la medida en que hagamos procesos de investigación rigurosos. Es decir, si yo me quedo con una información que veo muy de tipo informal, o a partir de únicamente las experiencias de otras personas, si solamente me quedo con una cantidad de información muy corta, pueda que mi autodiagnóstico no sea muy preciso. Entonces, en eso, recordar, es una herramienta teórica que nos puede servir para reconocer lo que sentimos. Sin embargo, si no contamos con toda la información o con una gran cantidad de información que nos permita saber, por ejemplo, cómo se explica la depresión, cuál es la comprensión que tenemos de la depresión, por ejemplo, desde un plano más social y no únicamente desde un plano personal, cuáles pueden ser, por ejemplo, las implicaciones a nivel de herencia, ¿sí? Cuáles son, por ejemplo, los factores que influyen desde nuestra crianza. Hay mucha información que se queda corta si nosotros investigamos de muy pocas fuentes o hacemos conclusiones a partir de muy poca información. Como segundo punto, para hablar de las recomendaciones para hacer autodiagnósticos, está en reconocer cuáles son las diferencias entre los síntomas y ya los diagnósticos de forma completa. Podemos llegar a identificar que algunos síntomas no son muy familiares. Por ejemplo, en el de ansiedad social, que yo tenga temor de expresarme frente a un público o de conocer nuevas personas. Pero de nuevo, no implica que, digamos, el diagnóstico sea la forma más pertinente de reconocer lo que me está pasando. Otra recomendación es tomarnos el tiempo para reconocer y asimilar toda la información. Muchas veces, y especialmente cuando llegamos a estar en crisis, buscar esta información, de nuevo, con la búsqueda de tratar de darle algún tipo de sentido a lo que está pasando, podemos llegar a asimilar alguna información que tal vez no sea del todo precisa o que no sea la más pertinente para comprender lo que está pasando. Entonces, tomarnos el tiempo, hacer investigaciones, ya hablamos, por ejemplo, de la rigurosidad en la investigación, pero también en tomarnos el tiempo para comprender
¿cierto? Sabemos que el hecho de que cuando asistimos, por ejemplo, a la universidad, pues nos dotan no solamente de un curso sobre patología o sobre qué son los diagnósticos, sino una comprensión global de toda la experiencia humana. Entonces, tomarnos también el tiempo para reconocer algunos factores también de nuestro contexto, a nivel también de la introspección, de lo que pensamos, para poder llegar a una idea mucho más cercana con lo que realmente está pasando. Y como cuarto punto para estas recomendaciones también está en revisar de forma muy crítica la información a la que tenemos acceso, ya sea por experiencias con otras personas, ya sea por lo que encontremos en internet, lo que encontremos en los libros, verlo de forma muy crítica. Especialmente esta recomendación está en lo que tiene que ver con redes sociales, donde yo, por ejemplo, no tengo que presentar mi tarjeta profesional o no tengo que presentar mi diploma, sino simplemente si yo leo y quiero comunicar algo, ya con eso simplemente empieza a ser un conocimiento válido. Como última recomendación está en buscar acompañamiento y apoyo por parte de profesionales que realmente puedan de alguna u otra forma orientar sobre estas búsquedas y orientar a partir de, como lo decíamos antes, de aplicación de pruebas, de una interpretación de la información para que sea mucho más pertinente toda la identificación que tenemos con respecto a los diagnósticos. Retomando la pregunta con la que iniciamos, ¿el autodiagnóstico es realmente perjudicial? La respuesta directa sería no, y para eso nos permitimos hacer las siguientes conclusiones. Primero, el autodiagnóstico no es perjudicial per se, sin embargo tiene serias limitaciones. En segundo lugar, necesita de una rigurosidad y que socialmente, al ser una herramienta que tiene esta popularidad, sigamos entrenando en las formas en hacer autodiagnósticos mucho más responsables, dentro de procesos mucho más responsables. Y tercero, no reemplaza la atención que pueda brindar ni la perspectiva que se pueda brindar por parte de un profesional en salud mental. Mi nombre es Cristian Suavita. Quiero invitarles a los siguientes espacios que tendremos para hablar aquí en esta alianza entre Sentido Cuidado y Teusa Radio, llamada Entre Nos. Hasta luego.